Buenas tardes con todos, muchas gracias. Gracias por asistir el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo un poco más intangible, ¿ok? Y son esos sueños que tenemos en el día a día con Machine Learning, con Analytics, con procesamiento de grandes cantidades de registros, pero sobre todo cómo lo tangibilizamos en las compañías. Entonces, la ponencia del día de hoy es Analytics Dreams, Automated Modeling in a Click. Yo soy Dora Valdés. Soy socio fundador de Team Américas y mi responsabilidad es todo el posicionamiento de marca y todo el desarrollo comercial para la región. Soy la VP comercial y de marketing. Me acompaña Daniel Soto, quien es socio de Timi, quien me va a acompañar en la segunda parte de la ponencia y bueno, ya Dani se va a presentar en unos momentos. Me acompaña Marcelo Pestarino, quien también nos va a acompañar el día de hoy con una de las principales compañías de call centers, Mornese, en la región también, con gran presencia en Argentina y en Perú. Entonces, muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre sueños analíticos. Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes sueños, ¿cierto? Desde tener el mejor modelo predictivo, el que me genere mayor nivel de rentabilidad, el que pueda decirle a mi jefe cómo voy a hacer para ganar más dinero, hasta poder tener un modelo predictivo que con una semana de anticipación me diga quién va a tener un paro cardiorrespiratorio, quién va a tener que recibir diálisis con un mes de anticipación o poder salvar vidas, ¿correcto? Modelos en los que buscamos la tan anhelada eficiencia analítica. Entonces, cuando hablamos de los procesos de Analytics, que hace muchos años hablábamos sobre Big Data, digo muchos años porque ya son más de 5 años que comenzamos con esta fuerza en Big Data, Business Analytics, Business Intelligence, Open Source, R, Python, que ha venido evolucionando en el tiempo, no podemos dejar de lado ahora que hablamos sobre innovación y transformación digital. ¿Cuál es el papel que cumple la analítica de datos o Analytics en todo el proceso de transformación digital? Entonces vemos, como punto importante, que me logra poder tener KPIs y métricas en tiempo real. Que nuestros directores, que nuestros gerentes puedan tener una toma de decisiones anticipada, que pueda identificar quién me está haciendo lavado de activos en menos de 1 minuto, que me dé una alerta porque esa persona va a tener un paro cardiorrespiratorio dentro de 2 días. ¿Okay? Esto lo vamos a llevar a unos dashboards, que hablamos de Business Intelligence, hablamos de modelamiento predictivo, pero la analítica realmente me logra optimizar los canales en los que me voy a comunicar con mi consumidor, los canales, las aplicaciones en las que voy a llegar a mi usuario final. Y esa es una de las partes importantes de la transformación digital, el cómo logro el tan anhelado engagement. En marketing hablamos por todos lados, tengo que conseguir engagement, debo conseguir engagement con mi consumidor final. ¿Cómo lo logro? Conociéndolo. Para eso me sirve la analítica de datos, para eso me sirven las plataformas tecnológicas, para eso me sirve toda la parte predictiva. Adicional, me ayuda a mejorar y a tener mejores decisiones en términos de infraestructura y sobre todo, y la parte más importante, que es el recurso humano. Nos dirigimos a personas y trabajamos con personas. Son cada uno de ustedes como analistas quienes son los responsables de sacar los mejores modelos predictivos. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de recursos humanos, hablamos de personas. ¿Okay? Parte importante, si es que esta transformación digital y esta cultura data-driven, que es uno de los sueños que tenemos todas las compañías, el poder tomar decisiones basada en los datos, no está en el ADN de todos, no puede funcionar. En la experiencia, cuando llega un cliente me dicen, Dora, es que yo quiero que la toma de decisiones sea en tiempo real, quiero tener una habitación llena de pantallas que me diga dónde está el transporte, qué transporte está perdiendo combustible, quién está con problemas, no sé, de médicos, patologías clínicas, etcétera, etcétera. En este proceso, pues, logramos identificar que es parte importante el que cada uno de nosotros, desde el call center, la persona de marketing, el director, el CEO, el CDO, etcétera, lo tengan en el ADN, que sea una cultura realmente data-driven. Una visión moderna, humanizada y cercana a los consumidores, donde mi objetivo principal es atraer a estos consumidores digitales. En este proceso y en estos últimos años, pues sabemos que las compañías, y esto me lo cuentan los clientes, tenemos diferentes dificultades.
Dificultades como, ¿por dónde comienzo? Dora, sé que tengo datos, pero no los recolecto. Sé que tengo muchas fuentes, tengo Excel, tengo AS400, tengo FoxPro, sé que tengo un SQL, Oracle, pero no lo tengo en un solo repositorio. Ayúdame. Segundo, ya que estoy recolectando información, ya tengo dashboards, ¿por dónde continúo? Dora, ¿tengo que contratar a un científico de datos? Yo tengo personas que conocen del negocio, tengo personas que conocen de mi información. ¿Dónde entra el científico de datos? ¿Cuánto cuesta un científico de datos? ¿Debo invertir en la nube? ¿Tengo que tener seguridad de información? ¿Qué pasa con los bancos? Es información sensible. ¿Qué pasa con las aseguradoras? Es información sensible. Viene el mundo del IoT en temas de industria. Viene el tema de la inteligencia artificial y los chatbots. Entonces, son preguntas que constantemente los CDOs y los dueños de los negocios se hacen en el día a día. ¿Cómo continúo? ¿Cómo mejoro para llegar a ese anhelado cultura pensada en datos, cultura data-driven? Pero quise traer el día de hoy a uno de los expertos del negocio. Para mí lo más importante es hacer esto tangible y práctico. Entonces, vamos a pasar a un experto, quien es realmente es el CEO de Thrice Investment y CEO de Mornese, en donde queremos que nos cuente cómo es que lograron pasar a una cultura data-driven y cómo esto apoyó en la consecución de objetivos y estrategias. Para de hablar, Timi, y vamos a pasar a la parte práctica. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias por atenderme, por estar aquí el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo fue todo este proceso para ti? Bueno, muchas gracias, Dora. Buenas tardes a todos. Nuestra empresa es una agencia de recupero de créditos problemáticos que se llama Mornese, que trabaja acá en Perú desde el año 2011, 2010 y que produce recupero o cobranzas para bancos argentinos y bancos peruanos. Nosotros, la primera exposición, digamos así, a los grandes datos que yo tuve por lo menos fue cuando trabajé en bancos durante casi 30 años y los bancos, por supuesto, tienen cientos de miles de clientes y cientos de miles de depositantes y está constantemente expuesto un banco a lo que en la época que yo trabajaba, que hace muchos años, se llamaba la ley de grandes números, no existía Big Data en esa época, pero el concepto era, hay algo en la cantidad de datos que predice comportamientos o que permite obtener conclusiones respecto al comportamiento de la gente sin mirar a cada persona, simplemente mirando los datos en general. Así que eso era algo que en bancos siempre se tenía. El encaje técnico, por ejemplo, es una de las típicas situaciones bancarias en donde uno tiene 100 pesos de depósitos, 100 soles de depósitos y se retiran por día 6, 7 soles solamente de esos 100. Y bueno, ese es el encaje técnico y eso tiene un comportamiento, digamos así, general que depende de los grandes números o el análisis de los big data o grandes datos. Bueno, en esta compañía que tenemos nosotros, que es un call center que se dedica a recuperar créditos problemáticos de los bancos, como les decía, lo llamativo es que siendo una pequeña compañía en términos de facturación, muy pequeña, tiene una enorme cantidad de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos 700.000 clientes o deudores, mejor dicho, por mes a los que tenemos que cobrarle. Y además tenemos 400 millones de dólares por mes que nos asignan los bancos para que les recuperemos los créditos que son atrasados con mora, etc. Entonces, todo eso a mí me llamaba la atención que siendo una compañía tan chiquita como la nuestra en términos de facturación tuviéramos tantos datos. Y eso, en un principio, hace 4 o 5 años, más o menos, empezamos a crear un departamento de estadística que no funcionó, que nos costaba al principio, y lo que nos costaba era recopilar los datos. Todo lo demás, la inteligencia para analizarlos y poder sacar conclusiones, más o menos la teníamos, pero sacar los datos era un trabajo inmenso. Yo recuerdo que teníamos, por ejemplo, no sé, lo típico de nuestra actividad es
que se cobra más fácil a las moras cortas, a las moras breves, que las moras largas. Digamos, una mora de 90 días, 30 días, 60 días se cobra muchísimo más en recupero versus la plata a cobrar, digamos, mucho más que una mora de 5 años. Eso es obvio, todo el mundo lo sabe, digamos, es casi una verdad de perogrullo que hay que dedicarse a eso. Pero lo que no sabíamos era si convenía empezar por Huancayo, por Ayacucho o por Lima. Y en Lima era Cono Norte o la San Isidro, Miraflores, ¿dónde se cobraba más? Entonces todo eso, cuando nosotros íbamos y lo analizábamos, obteníamos los datos, pero con tanto trabajo y durante tanto tiempo dedicado a hacer eso, que los podíamos hacer de manera muy poco frecuente. Los sacábamos una vez y después a los 6, 7 meses los revisábamos. Bueno, en un momento determinado empezamos a buscar consultorías, nos daban la posibilidad de armar un data warehouse con SQL. Empezamos a hacerlo, nos pareció que podíamos recorrer ese camino y después el jefe de estadística de nuestra compañía, un chico muy joven que recién salía de la universidad, había tenido exposición a un producto como el de Timianatela y nos dijo, ¿por qué no prueban esto? Porque puede llegar a facilitar la forma en que ustedes obtienen los datos, automatizan los informes, etc. Y efectivamente le dijimos que sí, nos pareció que para una empresa de nuestro tamaño era una inversión importante, pero bueno, después dijimos, entre la consultoría, el SQL, el tiempo que perdemos, etc., bueno, capaz que tenemos que lanzarnos a hacer esta inversión que para cualquiera de ustedes debe ser lo mismo que poner un sol sobre la mesa para mí, pero para nuestra compañía era plata. Entonces nos lanzamos y creamos un data warehouse. Al principio nos dedicamos a simplemente automatizar informes. Todos esos Excels que teníamos en la compañía, algunos de los cuales nos llevaba 3 horas prepararlos, correrlos y que no se trabara y porque la cantidad de datos que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo fuimos automatizando. Al punto tal que hoy tenemos muchísimos más informes de los que teníamos antes y con una frecuencia diaria. Esto es impresionante lo que nos ha mejorado tener estos 4 data marts que tenemos que componen el data warehouse. El data warehouse es todos los datos de la compañía y el data mart está de las moras tardías argentinas, de las moras tardías peruanas, de las moras tempranas peruanas y argentinas y después todos los datos de telefonía con los distintos CRMs y con las distintas centrales telefónicas que nosotros tenemos que nos proporcionan datos. Y esto a nosotros nos dio hoy tener la posibilidad de no solamente obtener los datos muy frecuentemente y además con gran precisión y completud, no sé si existe esta palabra, pero completos, en el sentido de que tenemos todos los datos que queremos y después los vamos segmentando de la forma que queremos, sino que además lo tenemos en forma frecuente. Nosotros usamos simplemente Timianatela, usamos Power BI para, yo sé que tienen competencia, pero bueno, Power BI para producir los informes y esto nos trae una ventaja enorme desde el punto de vista de la oportunidad de la información. Todos los días estamos agobiados de información, mientras que antes estábamos sedientos de información. Hoy por hoy el problema es que lean los informes los responsables, más que obtener los datos, que era el problema antiguo que nosotros teníamos. Así que bueno, esto ha sido para nosotros algo muy provechoso. En el último año y medio, 2 años que empezamos a trabajar, y la velocidad con que lo fuimos haciendo. Primero, como les decía, automatizamos los informes de Excel. Eso ya fue una liberación gigantesca para muchísima gente distribuida en toda la compañía. Y después, cuando creamos el Data Warehouse, hoy por hoy decir, por ejemplo, del prefijo 011, ¿cómo que es en determinada ciudad? No sé, acá en Lima sería 01, en Argentina, en Buenos Aires sería Buenos Aires 011. De ese prefijo, a ver, ¿cuánto se recupera? ¿Qué eficiencia tenemos en el recupero? Eficiencia es recupero, o sea, plata recuperada versus plata a cobrar. Y esa eficiencia... para nosotros, imagínense que con 700.000 deudores que tenemos, para manejar 1.000 cuentas por operador, por gestor o asesor, como lo llamamos nosotros, tendríamos que tener 7.000 personas. Pero en realidad lo que hacemos es priorizar cuáles son los deudores con más probabilidad de pago.
Esto empezamos a hacerlo ahora. Y ahora estamos en un proceso de modelos predictivos, que también existen herramientas de TIMI, creo. Nosotros pensamos usar al principio una herramienta R perdón, pero bueno, pero después cuando tengamos más necesidad y más plata, podríamos llegar a invertir en los productos de TIMI Anatella, que han sido excelentes y extremadamente provechosos. Pero bueno, este es el proceso en el que estamos ahora, en el de los modelos predictivos, para poder sacar variables distintas, más allá de las obvias, que nos permitan predecir cuál es el clúster de deudores que tienen más probabilidad de cobranza. Es impresionante cómo evolucionó Mornese dentro del proceso. Tuve el agrado de conocer a la persona que inició con esto, que le dijo: Marcelo, mira, somos capaces de hacer esto, de tener todo automatizado, de poder tomar decisiones, de hacer modelos predictivos, y cómo toda el área y toda la compañía comenzó a pensar en datos, que esa es la parte rica de cómo el analytics realmente impacta en nuestros procesos de transformación digital en las empresas. Marcelo, ya para finalizar, quisiera que me cuentes cómo impactó esta cultura tan anhelada de Data Driven, de la que hablábamos hace 2 años cuando te conocí, en tu toma de decisiones y en la consecución de objetivos. Bueno, hizo todo mucho más productivo y eficiente. O sea, nosotros tenemos menos gente produciendo más información de la que teníamos hace 2 años. Desde ese punto de vista ha sido revelador lo que hemos logrado con ustedes, gracias al producto de ustedes. Y además creo que yo tuve muy poca exposición a la programación, a lo básico de cómo se programa esto. No sé nada del tema. Simplemente vi al principio que era una manera muchísimo más amigable de programar con iconos que con SQL creo que se necesitan sentencias, hay que saber un poco más de programación. En cambio, esto era agarrar un icono, pegarlo con otro, buscar una columna. Esa era la parte básica que yo tuve exposición al principio. Desde ese punto de vista es una gran eficiencia, pero tiene también tuvo un efecto no buscado, que esto a nosotros, sobre todo con los bancos argentinos, acá en Perú los bancos son más grandes en relación a la economía. O sea, la monetización de la economía peruana es de un 60 y pico %, en la Argentina es de un 14%, porque engañamos a todo el mundo, los argentinos siempre, y entonces la gente tienen prevenciones de tener la platita en sus bancos, la tienen toda afuera. Pero bueno, en Perú los bancos son muy grandes y son más sofisticados que en la Argentina. Nosotros tenemos clientes a BCP, a BBVA, son bancos muy sofisticados en términos de manejo de datos. Que otra cosa importante, perdón que me extienda un poquito, es que en el sector nuestro, nosotros vamos a un sector que es el 5% como máximo. De la mora de un banco es el 5, 8, 3% del total de los activos de un banco. Entonces, siempre son sectores relativamente relegados. Pero si en esos sectores existen inspiración para el Big Data, bueno, nosotros creemos que son bancos más sofisticados que los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la Argentina. Lo lindo de todo esto para nosotros es que los bancos nos empezaron a pedir a nosotros que les diéramos datos comparativos. Entonces nosotros les blanqueamos los nombres de la competencia, les dejamos el nombre de ellos y ellos se comparan en cómo recupera la mora de 30 a 60 días toda la plaza. Y bueno, nosotros les damos esos datos y lo piden sedientos, porque ellos no logran obtenerlos en sus propias instituciones, quizás por este tema de lo retrasado que está el sistema bancario argentino e incluso la menor proporción del negocio que representa el sector de la mora en los bancos, ¿no? Salvo cuando hay crisis. En la Argentina estamos muy acostumbrados a tener crisis, acá no tanto, por suerte, y entonces ustedes siempre están relegados los desarrollos de sistemas para las áreas que son las contrapartes nuestras de la mora, y entonces no consiguen los datos con la misma velocidad con que los tenemos nosotros, ¿no? Así que esto ha sido un efecto no buscado, o un efecto colateral, digamos así, del uso de Big Data en nuestra pequeña compañía, que, bueno, que espera seguir trabajando con los bancos locales
de la misma forma que lo hemos venido haciendo hasta el momento. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias Este es uno de los grandes ejemplos de cómo compañías de este tamaño logran, teniendo en el ADN que necesito datos para trabajar, grandes cosas. ¿Okay? Realmente hemos trabajado de la mano con Anthony, quien es uno de los líderes en Mornese, cómo ha venido creciendo y cómo ha venido mostrando hasta llegar a temas de segmentación en call centers, segmentación, modelamiento predictivo, que agregan mucho valor en la empresa. Ese es uno de los principales dificultades que teníamos, ¿no? Que es cómo logramos desde nuestras áreas el que el CEO, el CFO, el CDO, bueno, el CDO no, pero sí el CFO, perdón, logren a tener una cultura pensada en datos en su ADN. Vamos a pasar a otro de los grandes problemas. Todo esto nos lleva a una terminología relativamente nueva, que es Augmented Analytics. Entonces, ya no estamos pensando solamente en que quiero datos, no estamos pensando en que quiero datos en tiempo real, pensamos en cómo vamos a agregar valor a las empresas a través de esos datos. El ser eficientes, el tener modelamiento predictivo, el tener segmentación automatizada para poder saber cómo me voy a dirigir a Dora Valdés el día de mañana cuando entre al supermercado. Sería un sueño, ¿cierto? Hay algo que comúnmente contaba, y es que entraba al supermercado en Colombia todos los meses a comprar productos para el hogar, detergente, ese tipo de cosas. Y todos los meses me salía el mismo voucher de que solo por hora había 30% de descuento. O sea, ¿cuándo va a ser el día, trabajando en esto, más de 5 años, en el que el supermercado me dé el descuento antes de que yo compre y no después de comprar? ¿Cierto? Todavía nos encontramos en esta posición. Sin embargo, ese es el sueño ahora, poder conseguir un tema de analítica aumentada. Un dato es que solo el 20% del tiempo de nuestros analistas y nuestros científicos de datos lo usan para la parte más importante, que es el análisis. El otro 80% es el grueso, que es la transformación. Como le decíamos, picar datos, o en algún momento decían picar piedra. ¿Okay? Y eso me pasa a otra de las incógnitas que me decían los clientes, y es el poder del cloud. Hablamos de poder tener almacenamiento en cloud, de poder tener almacenamiento distribuido, de poder tener procesamiento en cloud, y vienen estas grandes compañías de cloud a decirme, no, yo soy costo eficiente, yo soy lo mejor que existe. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, realmente, ¿cómo me impacta el cloud en este tema? ¿Cómo es que impacta el tener o no tener, el invertir o no invertir en cloud, en toda la parte de analytics y sobre todo en la parte de transformación digital? Entonces invito a pasar a Daniel Soto, quien es socio fundador de TIMI y mi socio en TIMI Américas. Daniel se va a presentar y él nos va a contar sobre todo este impacto del cloud el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Dora. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Yo soy Daniel Soto, soy de Bélgica, aunque Soto no suena a belga para nada. Mi segundo apellido es Zevaert. Y cuando me pongo creativo con el español, todo el mundo me cree que no soy nativo. Vamos a hablar de la nube y sobre todo de cuando fracasa la nube contra un muro. Es que la idea que tenemos de la nube es que nos va a dar un poder de cálculo absolutamente ilimitado y que si le pongo 1 millón de servidores para procesar algo, todo se va a hacer en una fracción de segundo. Y vamos a ver que hay algunos argumentos que demuestran que eso no es exactamente correcto. Tenía varias opciones para esa conferencia, la idea era de presentar el producto, pero creo que el mejor espacio para una demo es verlo en vivo en el booth ahí afuera. Y vamos a hablar más bien de resultados de un experimento que se hizo. Antes de ir allá, un comentario que hizo Dora es que el 80% del tiempo se pasa preparando datos. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que eso no ha cambiado. Artículo de 2016, alrededor del 8-80-20. 2014, regla del 80-20. Eso es uno del 2000, creo que 16-17, 80-20. 2018, 80-20. Llevamos 5 años hablando de esa regla y no ha cambiado. Y eso es porque nos falta algo, es que necesitamos una herramienta de procesamiento de datos mucho más eficiente. A pesar de que la nube
lleva años disponible, esa regla del 80-20 no ha cambiado. Estamos esperando datos en lugar de pensando datos. Y eso es el peor uso que puedan hacer de su cerebro. Si pasan la mitad del año esperando resultados, están perdiendo completamente tiempo y enriqueciendo a Juan Valdez y a Starbucks, que no está mal. Pero creo que pueden hacer cosas mucho más interesantes jugando con información. Entonces, ¿cómo podemos saber que un ETL es rápido? ¿Cómo vamos a comparar realmente el resultado y la eficiencia de herramientas? La mejor forma creo que es ponernos haciendo tareas reales de transformación de datos. Y para eso hay un benchmark muy interesante que es el del TPC, el TPCH, que consiste de 22 queries bastante pesadas que permiten comparar las eficiencias de sistemas de base de datos. Una cosa es el sistema de base de datos, otra es el uso que vamos a tener de un ETL. Porque resulta que creo que el 80% de ustedes son completamente locos y están haciendo cosas que no se deberían hacer con la data. Sobre todo cosas que el departamento de TI piensa que no se deberían hacer con la data. Tipo cruzar completamente el histórico de cliente con el histórico transaccional, hacer una agregación por cliente para ver cómo consumo de datos durante cada mes de los últimos 5 años y luego evaluar si eso hay una variación positiva o negativa para cada cliente. Si lanzan este query en SQL, les doy más o menos 40 segundos para que alguien timbre el teléfono y le diga, ¿qué estás haciendo y me vas a parar este proceso? No, pregunta, ya te para el proceso porque lo quieres hacer. Que eso es lo normal, estamos matando sistemas. Entonces, el TPCH es algo bastante interesante, pero es ya. ¿En qué consiste? Tenemos una estructura de base transaccional, todo generado aleatorio, pero que tiene de 1, 10, 100 gigas y 1 tera de datos para comparar la velocidad. Y luego ordenamos las bases de datos por eficiencia o cualquier sistema que se compare. Para comparar Anatela, lo vamos a comparar contra un sistema que es bastante bueno y lo veremos después, pero primero miramos un poco la lógica. Es todo SQL al origen, es código que está bastante disponible, es código público, las queries existen y resulta que Sabas Savides de Purdue hizo todo el código en Scala, que nos facilitó mucho la tarea para hacer una comparación con Spark, que hoy en día es la herramienta que más buzz está generando a nivel de eficiencia, a nivel de velocidad, y es cierto que Scala en Spark es bastante bueno. Y lo comparamos contra un script hecho en Anatela, en cual básicamente uno selecciona nodos, los pone, no tiene que hacer una sola línea de programación y va procesando la data. Listo. Para hacer lo más equitativo posible, hicimos este experimento en una buena máquina, un i7-8086, que cuesta por ahí $2,000 y disco duro estado sólido último de Samsung que leen a 1.2 GB por segundo, para que no tengamos ningún problema de decir, mira, es que en Spark el problema fue el acceso a la data. No, la data está en el estado sólido, la leemos en formato nativo en Parquet y en Anatela lo leemos directamente en formato nativo en Anatela columnar. Entonces, realmente poniendo las dos herramientas en equivalencia a nivel técnico. Y ahí lo que vimos primero es que hay una vieja ley que se aplicó exactamente como debía aplicarse cuando trabajamos con Spark. No sé cuántos de ustedes escucharon de la ley de Amdahl. Muy pocos. Pues la ley de Amdahl es una muy mala noticia, porque significa que no importa cuántos procesos ponemos en paralelo, vamos a saturar a un nivel específico que va a seguir una ley casi absoluta. Y todos los sistemas paralelizados van a sufrir de ese problema. Es decir, que mi tiempo, mi ganancia marginal en cada proceso de paralelización se va a ir reduciendo hasta alcanzar un límite absoluto. Y este límite absoluto, desafortunadamente, como lo vamos a ver, no está tan bueno. ¿Qué significa este S? Es que si tengo un S de 50%, significa que no importa la cantidad de procesadores, de hilos o de servidores que voy a poner en paralelo, solo voy a poder disminuir mi tiempo por 2. Si tengo un S del 20%, tengo un speed up, un aumento de velocidad de factor 5. Eso sería muy bueno.
Uno de 1% significaría puedo multiplicar por 100 y sería absolutamente espectacular. Y vamos a ver más o menos hasta dónde nos puede llevar Spark y Anatela. Entonces, esa es otra representación gráfica de la ley de Amdahl, que va a llegar hasta el momento que se va a estrellar frente a un muro y no importa lo que hagamos, no vamos a ganar absolutamente nada en eficiencia. Y eso es un gran limitante cuando vamos a procesar Big Data para fines de Analytics. Digamos que si mi necesidad es una distribución de procesos para que, no sé, 1.000 millones de personas puedan acceder a mi información en un poco tiempo, porque yo soy Google, es espectacular. Obviamente voy a distribuir los procesos y en función de dónde se conectan, tienen otro servidor y se paraleliza perfectamente. Pero cuando vamos a pensar en paralelizar proceso, la pregunta se vuelve distinta. Nuestra problemática no es que 15.000 personas accedan a 5 filas de mi base de datos, sino que un loco científico de datos me pueda procesar 4.000 millones de registros de una base de datos que pesa 20 teras y hacer eso en una cantidad razonable de información de RAM y de recursos. Entonces, a ver. Eso es otra vez un poco la metodología. Fuimos hasta 6 servidores en paralelo. Entonces, con 6 núcleos en paralelo ya teníamos 6 puntos en cual podíamos ver la evolución de esta ley, de esta distribución de la ley de Amdahl, y ver que en algunos casos bajaba a 50%, en otros casos al 30%, obviamente siempre con algunos errores, pero esos fueron los resultados de algunos de los queries. Por ejemplo, eso es el tiempo real de la query 13 que tenemos del TCPH y vemos que, pues según los casos, mejoraba un poco o no. Ahí van otros resultados que nos muestren el resultado y típicamente estamos entre el 20 y el 50% no más. Entonces, la dura verdad es que iba la comparación de los 24 en un procesador y luego el resultado máximo con una infinidad de servidores usando la ley de Amdahl comparado al resultado de Anatela. En casi todos los que están en rojo allá significan que este query a lo máximo va a ganar 50% en velocidad, se va a multiplicar por 2. No importa la cantidad de servidores, para queries muy complejo, hasta programando en escala vamos a tener un tiempo bastante largo en procesamiento. Y en todos los casos ganó Anatela. Siendo todos un poco científicos en el alma, la primera conclusión que tuvimos es que tuvimos suerte. No puede ser que escala sea tan ineficiente frente a Anatela, que todo lo procesa en una sola máquina, en un solo núcleo. Entonces, investigamos y resulta que otros hicieron la misma investigación y vieron que típicamente tienen lo mismo. Entonces, esta ley en promedio iba a 6.6, que es más o menos entre 20 y 50%, esto es más o menos lo mismo. Antes de terminar, bueno, voy a ir un poco más rápido porque se nos acabó el tiempo, pero quiero ver. A ver. Listo, casi, ya. En conclusión, Spark sí les va a servir. Distribuir va a reducir los tiempos. Spark tiene técnicamente la capacidad de tener un almacenamiento casi ilimitado en RAM, que sí le va a permitir procesar un montón de información que no se podía en SQL, excepto a costo de usar todos los recursos de un servidor y a veces esperando mucho, pero el speedup va a ser de 2 a 5 máximo. Anatela va 39.4 veces más rápido que Spark en promedio. Uso para 1 tera de información solo 3 GB de RAM. Y cuando miramos, resulta que frente a Spark vamos a hacer 4.2 veces cálculos por persona que antes. Y este 4.2 es importante, porque cuando lo multiplicamos por 10 tenemos 42, y todos sabes que 42 es la respuesta absolutamente a todo, lo que significa que su solución es Anatela. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Marcelo. El día de hoy lo que quería era, más que hablaran de la herramienta, tanto Marcelo como Dani, como expertos y como en este caso dueños de los procesos,
era que se lleven ejemplos prácticos, que se lleven ejemplos sobre que todos esos sueños que tenemos hoy somos capaces de lograrlos. Con tecnología, con o sin infraestructura, todo depende de nosotros. Recuerden que lo más importante para poder tener una cultura de trading en la parte de transformación digital, la parte de analytics, es que nos hagamos preguntas locas cada día. Y la tecnología está ahí para usarla. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, no sé si nos van a dar un par de minutos el equipo de DMC. Gracias a todos y buenas tardes. No sé si tienen alguna pregunta adicional que trasladarles. Sí. Eso, así, bueno. El otro 20% que es la generación de modelos predictivos, pues lo chistoso es que hicimos lo mismo que Marcelo. Es que habíamos empezado como empresa por el fin intentado automatizar los modelos predictivos en solo un clic. Y resulta que eso en el 2007 no generó absolutamente nada porque nadie tenía el problema de ir rápido. Siempre ha sido un problema de resolución de datos. Pero eso es interesante porque en todos los concursos de KDD vemos que un modelo en un solo clic tiene casi la misma precisión que el mejor modelo que pueden hacer los mejores data scientists del mundo. Voy a decir, gracias a Dios, nunca está mejor. No quiero vivir en un mundo en el cual un clic le va a ganar a 10 cerebros absolutamente brillantes que se concentran en un problema. Pero todos los que hacen modelos predictivos nos dimos cuenta que lo importante es cómo se comportan en el tiempo. Y si me demoro 3 meses ajustando un modelo nuevo, ya tiene 3 meses de antigüedad. Si me demoro un día, yo puedo empezar a reaccionar mucho más rápido y ya no importa tanto que mi modelo sea realmente inferior. Porque al final no estoy intentando entender por qué alguien tiene cáncer. Yo quiero venderle algo. Eso no está tan importante. Entonces, la velocidad, tanto en proceso como en generación de modelo, es absolutamente crítica y eso es la fuerza también que tenemos en TIMI, esa capacidad de generar modelos muy rápidos, de forma automatizada y casi industrial.